del día de hoy para que la tengamos y la podamos compartir posteriormente. Y vamos a iniciar, bueno, vamos a seguir con el tema que venimos estudiando desde hace algunas semanas. Hoy nos toca seguir aprendiendo sobre la persona del Señor Jesucristo. Eh, y hasta este momento, pues lo que nosotros hemos venido hablando y estudiando ha sido todo este recorrido que llevamos hasta este momento. Estuvimos viendo de alguna forma la preexistencia del Señor Jesús como Dios en la divinidad de Cristo. Estuvimos viendo, se recuerdan, cómo también se mostró en el Antiguo Testamento a través de, por ejemplo, el ángel del ejército de Jehová. Se mostró de alguna manera, por ejemplo, cuando estuvo en el monte de Sinaí, dando la ley moral de Dios. En un versículo de la Biblia dice que sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad, o sea que ha sido desde un inicio que Él ha estado siempre presente, pues Él es Dios. Y estuvimos también hablando acerca de su advenimiento, es decir, cómo fue que su venida a este mundo se dio. Y había un versículo justamente en el que estuvimos estudiando que decía de que le fue proveído un cuerpo y fue a través de instrumentos como María la Virgen y José, el carpintero, quienes fueron sus padres terrenales y todas aquellas cosas y situaciones y circunstancias que ellos atravesaron mientras desde su concepción, todo aquello en la forma en la que fue hecho de una manera sobrenatural. Eh, y decíamos que, de acuerdo a lo que dice la Biblia, Él se despojó a sí mismo de ser Dios y se humilló de tal forma que se convirtió en uno igual a nosotros y en forma de semilla nació. Y su nacimiento fue rodeado de todas estas circunstancias muy sencillas, muy escasas, rodeados de muchas situaciones complicadas. Justamente el rey y el dueño, el creador de todas las cosas, vino a este mundo de unas circunstancias que cualquiera de nosotros no hubiésemos ni siquiera querido haber estado de esa manera, pero así fue. Vimos también cómo su niñez se fue teniendo esa dependencia absoluta de sus padres. Pues inclusive estuvimos viendo algunos relatos interesantes, como fue el hecho de cuando los ángeles cantaron y anunciaron el nacimiento del niño Jesús como niño en ese momento. La llegada de estos sabios que llegaron oro, incienso y mirra, lo que significaba justamente esto. Estuvimos revisando también la envoltura de sus pañales y lo que significaba el tema de cómo fue sujeto la divinidad de Cristo en la persona del Señor Jesucristo, para poder ser Él igual que nosotros y tener los mismos padecimientos, las mismas necesidades que nosotros tenemos, pero sin pecar, dice la Biblia. Estuvimos viendo cómo transcurrió incluso la primera vez que el Señor Jesús derramó sangre a través de la circuncisión, la presentación en el templo, cómo Él estaba dedicado también al estudio de la palabra. Justamente lo pudimos ver en ese periodo cuando Él fue presentado en el templo y que se quedó conversando con los maestros de la ley y las conversaciones que estaban teniendo alrededor de eso. Luego estuvimos viendo su periodo de adolescencia hasta ese momento en el que decíamos justamente que a partir de ese momento ya no se habla más de José, de la vida de José. Hacemos una asunción de que pues José seguramente falleció, por lo cual no tuvimos ninguna otra prueba, o por lo menos no que conste en la Biblia, de su existencia posterior a la etapa de la adolescencia del Señor Jesucristo. Y luego vimos que pasó un periodo de tiempo entre, qué sé yo, los 12, 15, 17 años hasta la edad de 30 años en el que el Señor Jesús aparece juntamente donde Juan el Bautista, ¿sí? Para ser bautizado y cumplir en obediencia a ese mandato de parte del Señor, cuando Él dijo, conviene ahora en justicia que se haga así, en toda justicia, para que cumpla toda justicia, y estuvimos haciendo el debate en relación a Juan el Bautista y todo lo que sucedió alrededor de él. También estuvimos estudiando los últimos días acerca de cómo fue que inició su ministerio, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que tuvo que esperar para que eso sucediese, etcétera, ¿no? Y finalmente la semana pasada, con ayuda del pastor Eric, pues estuvimos también revisando el tema de las bienaventuranzas y cómo eso lo relacionábamos justamente con el ejemplo que Jesús nos daba, y hacíamos una recapitulación en el sentido de las palabras, por ejemplo, pobre, que Jesús también era pobre de espíritu en el sentido de que él dependía completamente y absolutamente de la voluntad del Padre. Hablamos de la segunda bienaventuranza en relación
bienaventurados los que lloran. En ese sentido decíamos que iban a tener consolación, y justamente era parte de lo que pasó también con el Señor cuando tuvo momentos en el que tuvo misericordia del pueblo y él lloró, ¿sí? Y así cada uno en relación a los bienaventuranzas sobre los mansos, y decíamos y veíamos la diferencia entre mansos y humilde, y justamente él dice que era manso, que él es manso y humilde. Cuando tuvo hambre y sed de justicia, es la personificación del Señor Jesús y de lo que estuvimos estudiando. Y así cada una de las bienaventuranzas que estuvimos leyendo se fueron cumpliendo de una manera específica en la persona del Señor Jesús, y hoy vamos a seguir estudiando más al respecto. Vimos que era bienaventurado por ser misericordioso y que iba a alcanzar misericordia. Que fue limpio de corazón. Hablamos de puro, de la santidad, de la pureza, del pensamiento, del sentimiento, y que era la única manera en cómo nosotros podemos ver a Dios, y de hecho Él lo ve, y esa es la única manera a través de quien nosotros podemos llegar a ver al Señor, es a través del Señor Jesucristo. Hablamos de los pacificadores y que iban a ser llamados hijos de Dios, de los que iban a sufrir persecución por la causa de la justicia, y lo vimos puesto de manifiesto en el Señor Jesucristo, y así cada uno de las bienaventuranzas que estuvimos viendo hasta la semana pasada, el lunes pasado. Así que con ese pequeño resumen, no sé si hay alguna pregunta que nos haya quedado ahí sin responder, para que pasemos a estudiar, a seguir estudiando acerca de la persona del Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta? Ok, listo. Entonces vamos a seguir. Hoy nos toca estudiar la parte relacionada. Vamos a seguir estudiando. Déjenme un minuto acá. Vamos a seguir estudiando acerca de cómo nosotros podemos seguir el ejemplo que el Señor Jesús nos dejó. Y si vamos a leer 1 Pedro 2:21, dice de esta manera: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Definitivamente el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a esta tierra fue para cumplir el plan de redención que se había trazado allá en la eternidad juntamente con el Padre, cuando dijo: ¿quién va a ir? Y él dijo: yo voy a ir, yo iré. Y justamente él fue el que se definió para poder venir en forma de hombre y servir a nosotros como un cordero que fuera inmolado, crucificado, y derramar su sangre para redención de nuestros pecados. Es decir, una de las principales tareas del Señor justamente fue venir a reconciliarnos con el Padre, y justamente lo hizo. Pero también desde la perspectiva de cómo nosotros estamos estudiando, porque decíamos que es muy difícil separar la naturaleza del Dios, es decir, la divinidad de Cristo, juntamente con la persona del Señor Jesucristo. Y estamos tratando de hacerlo de esa forma para que nosotros veamos que justamente como lo dice 1 Pedro 2:21, dice: dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es decir, Jesús, además de venir además de venir a cumplir el plan de redención para nosotros, él vino a darnos un ejemplo de lo que nosotros debíamos de hacer, y lo vimos puesto manifiesto en la bienaventuranza que estuvimos estudiando la semana pasada, y aquí vamos a seguir estudiándolo en relación desde esa misma perspectiva. Así que por supuesto que Jesús vino a darnos libertad, justamente como estamos nosotros leyendo y estudiando. Jesús vino como un hombre, como un Dios hecho hombre, para darnos salvación y librarnos justamente de la paga del pecado, que es la muerte. Es decir, el día que ya nosotros muramos, si nosotros aceptamos al Señor Jesús y lo confesamos con nuestra boca, que Él sea nuestro Señor y Salvador, Él nos da automáticamente la salvación eterna. Es decir, que el día que nosotros nos muramos no nos vamos a ir al infierno. Pero Jesús, como hombre, él se despojó a sí mismo, y justamente como le mencionaba, tomó su forma de siervo y se hizo semejante a cada uno de nosotros. Así lo dice el libro de Filipenses en el capítulo 2, versículo 7. Y dice: y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y si vamos a estudiar un poco estas palabras, por ejemplo, esta palabra de 1 Pedro 2:21, dice dejándonos. La palabra dejándonos significa dejar en pos de sí, es decir, dejar una huella, algo que queda señalado, marcado, de forma que no debe haber ni siquiera un ápice de peligro de equivocarse. Es decir, nos deja un camino trazado de tal forma que cualquiera que quiera seguir el camino no se va a salir de él. ¿Sí? Es decir, porque Él lo ha dejado de una manera tan específica que justamente lo que Él quiere es que nosotros sigamos esa huella que Él a nosotros nos dejó.
Y en ese sentido, lo que nos está diciendo es, sigan ustedes mis pisadas. Pero no la podemos seguir como muchas veces hemos visto en muchos, qué sé yo, fotografías o qué sé yo, memes incluso que podríamos decir o estos carteles o cómo se llama, pósters, que vemos que hay unas huellas de pisada en la arena. No se trata de huellas en arena, porque ¿qué sucede si dejamos una huella en arena? O sea, si la dejamos el día de hoy, seguramente ya más tarde no va a estar nuestra huella. ¿Por qué? Porque el viento la va a borrar. Y no se trata de ese tipo de huellas, se trata de algo que justamente queda demarcado, como les decía, de forma que no haya ningún peligro de equivocarnos si nosotros vamos a seguir esas pisadas, ese mapa, esa ruta que ya está previamente preestablecida. ¿De acuerdo? Entonces, también llama la atención especial de que el verbo que se usa, la palabra sigáis, que es el otro, para que sigáis, en ese sentido significa seguir muy de cerca. Es decir, no es seguir allá a lo lejos. Es decir, la invitación que nos hace el Señor Jesucristo es que nosotros vayamos lo más cerca de Él, como poniendo, dice, los pies directamente sobre las huellas del otro. Es decir, el Señor quiere que vayamos de tal forma que vayamos casi que poniendo nuestras pisadas sobre, donde Él mismo las pisó. Y si nosotros vimos hasta lo que hemos estudiado el día de hoy, pues el Señor Jesús como hombre tuvo una vida bastante sacrificada y tuvo una vida bastante complicada y la siguió teniendo hasta el día de la muerte que él obtuvo, ¿sí? Entonces, eso es lo que significa la palabra sigáis. Entonces, aquí una de las reflexiones que a nosotros nos hace, digamos, estar al tanto es todo lo que hemos venido estudiando en relación al tabernáculo de Moisés, donde nosotros vemos que hay un mapa definido por nosotros que todos y cada uno debemos de cruzar. Y hablamos que en el tabernáculo de Moisés tenemos esta primer mueble, que es el arca, que es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El primer mueble. Ay Dios, no, el lavacro es el segundo. Está que era de bronce, el altar de bronce. En el altar de bronce lo que hacían era donde se ponía el holocausto, es decir, ahí se ponían los animales que justamente se habían matado para propiciación de nuestros pecados, sin que borrara la maldad en nosotros ni nos diese salvación. Pero en ese altar de bronce, que era el primer lugar, ahí había un derramamiento de sangre y había también fuego, que son las primeras experiencias que nosotros tenemos. Luego estaba el lavacro, que es señal, y lo hemos estudiado, del bautismo en agua, y justamente pasamos de eso en estos primeros dos muebles, pasamos al lugar santo, y en el lugar santo encontramos, por un lado, el altar de oro, el incienso, que es señal de la oración, pero por otro lado encontramos el candelero de oro, que era señal del estudio de la palabra, y por el otro lado encontramos las mesas de los panes de la proposición, que era la forma en cómo nosotros nos comemos la palabra. De hecho, habían dos filas de panes, una fila de pan que significa, digamos, la parte, ¿cómo se llama? La parte gloriosa, por decirlo así, la parte bonita de venir caminando en el Señor, pero en otra parte encontramos otros montones de pan, que significa también aquellas cosas que nos cuesta mucho caminar porque son también dolorosas. Es decir, en el Señor Jesucristo encontramos una balanza perfecta de dolor y de placer, ¿sí? De placer y de dolor, porque no se trata solamente de tener estas situaciones complicadas en nuestra vida para poder seguir caminando, pero es en efecto cierto que cuando estamos en dificultades son los mejores tiempos para poder nosotros caminar y crecer. De hecho, en la dificultad y en la adversidad es cuando nosotros se forja nuestro carácter y se muestra de qué realmente estamos hechos. Y finalmente, en la parte de arriba, en el parte del lugar santísimo, teníamos el arca del pacto, donde estaba la urna con maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaban las tablas rotas de la ley, que significaban justamente en ese momento la forma en la que nosotros como seres humanos seguimos resintiéndonos o resistiéndonos a la soberanía del Señor. Y encima de ese mueble estaba esa tapa, que justamente es la tapa donde está el asiento de la misericordia, ¿sí? Y ese es el camino, y ese es el mapa, y esa es la ruta que el Señor Jesús nos ha dejado para que nosotros caminemos muy de cerca sin perdernos de ninguna manera. Entonces, encontramos ese paralelismo a través de toda la Biblia, lo podemos ver en el Salmo 23, lo podemos ver en la misma bienaventuranza que estudiamos. Yo pensé que el pastor Eric lo iba a hablar de esa manera, pero bueno, no lo vimos de esa forma. Pero ese es justo el camino que nosotros queremos, el que el Señor quiere y nos ha tratado para que nosotros lleguemos a eso, a ese mismo lugar. Y si se van conmigo y vamos a estudiar, vamos a ir a leer, por favor, Juan 13:36.
Y alguien más que por favor vaya buscando Mateo 16:24, por favor. Vamos a leer ahorita Juan 13:36. Si alguien lo ha encontrado, por favor que me pueda ayudar a leerlo. ¿Cuál dijiste? ¿Aló? San Juan 13:36. Sí, señor, así es. Dice la palabra de nuestro Dios, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Amén. Amén. Muy bien. ¿Por qué habrá dicho el Señor si Él dice, por ejemplo, en 1 Pedro 2:21, dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, pero en esta conversación en Juan 13:36, que fue antes de que el Señor Jesucristo fuese llevado preso y posteriormente crucificado, el Señor Jesús le dijo, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Y justamente lo que dice el Señor en este sentido es, obviamente en ese momento el Señor no había cumplido con la misión que Él tenía para cumplir en esta tierra. Pero una vez que Él cumplió y Él abrió la puerta, porque Él es el primogénito de todos, ¿sí? De todos y en todo, nosotros vamos a seguir justamente ese camino. Tanto así que Pedro es el mismo que después de haberle dicho al Señor, ¿a dónde vas? Y posterior, si seguimos leyendo, Armando, no sé si me puedes ayudar a leer el versículo que sigue. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro? Dice el 37, le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Exactamente. Y si se fijan justamente de esa forma de hablar de Pedro, lo que todos sabemos que pasó después fue que Pedro lo que hizo fue que le negó 3 veces. Y de hecho, cuando el Señor Jesús fue a morir en la cruz, ni siquiera Pedro estaba acompañándole, porque habían salido huyendo justamente. Y aquí vemos a Pedro en 1 Pedro 2:21 diciendo que él dice, para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él se convirtió justamente en ese discípulo que al final del día, incluso se dice en historia que él terminó crucificado boca para abajo, teniendo una muerte que él decía que él no era digno de morir como murió su Señor. Entonces, aquí vemos cómo hay una transformación completa y absoluta una vez que uno decide tomar o toma la decisión de comenzar a caminar por el camino que el Señor Jesús le dio. Y nunca más en ese sentido volvió y regresó atrás. No sé si alguien que encontró Mateo 16:24. Yo lo tengo. Por favor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Exactamente, es decir, aquí el Señor es muy claro en la forma en la que Él habla, es decir, Él dice justamente, tomen, niéguense primeramente a sí mismo, es la única forma en la que nosotros vamos a poder comenzar a caminar a través, y si queremos ir avanzando en nuestra relación con el Señor, es cada vez negándonos a nosotros mismos. Miren, la relación de crecimiento espiritual es ir cada vez creciendo en estatura espiritual al Señor en obediencia, pero disminuyendo de mi personalidad o de mi persona hacia abajo hasta humillarme, de forma que cuando yo me humille es cuando yo menguo y cuando ¿cómo se llama? Cuando yo exalto el nombre del Señor Jesús, eso va a ir negándome a mí mismo y es la única forma en que nosotros vamos a ir tomando la cruz del Señor Jesucristo. En 1 Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, es un reto bien grande el que nos da aquí Juan, porque Juan dice, si realmente vos decís que sos cristiano, debes de andar como anduvo Cristo. Entonces, es una palabra dura, directa, que nos confronta, porque al final del día, cuando uno comienza a autodiagnosticarse uno mismo y uno se pone en el espejo y comparándose no con el menor que uno, sino con Cristo, obviamente vamos a sufrir pérdidas porque no estamos en el lugar en el que nosotros deberíamos de estar, ni estamos haciendo las cosas que deberíamos estar supuestamente haciendo, ¿sí? O al menos esa es en la gran mayoría de los casos la lucha que nosotros tenemos de nuestra forma de caminar.
En Mateo 10:38 dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Porque él, aunque esto suena de una manera difícil o dolorosa, no necesariamente es así. Porque vamos a ver en algún momento cuando él nos dice que su yugo es suave y su carga es ligera. ¿Sí? Y justamente él dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. Y dice, y en el mundo van a tener tribulaciones, y la palabra tribulaciones son problemas, dificultades, situaciones adversas, pero él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y la palabra que uno podría decir, o incluso de una forma, si ustedes quieren, un poco, ¿qué? Herética, el hecho de decir, bueno, es que Jesús lo dijo porque él era hijo de Dios y por lo tanto podía soportar todo. Pero la pregunta es si nosotros podemos ver en la Biblia un momento en el que Jesús tomó del poder que tenía encerrado en sí mismo para beneficio propio. Nunca lo hizo. En ningún momento él convirtió la piedra en pan, en ningún momento él, digamos, decidió no ir a la cruz, en ningún momento evitó todos los padecimientos que tenía que padecer, ni que se burlaran de él, ni todas las cosas que hicieron con él. Y eso a veces nosotros llegamos a la conclusión de decir, no, es que lo hizo, lo soportó porque él era el Hijo de Dios. Y realmente en ese sentido era un hombre común como nosotros, guardando, por supuesto, las respectivas distancias entre Jesús y nosotros, por supuesto, ¿verdad? Entonces, y yo quiero comparar, digamos, teniendo esa misma línea en la que nosotros venimos con la bienaventuranza, tratando de entender cómo era la persona de Jesús y cómo nosotros podemos tomar eso como ejemplo, de acuerdo a lo que leímos nosotros en Primera de Pedro, justamente es esto relacionado al tema de los frutos. Porque hablamos siempre de los frutos, ¿sí? Y aquí, si ustedes se fijan, pues tenemos algunos frutos adicionales a los que están en Gálatas y están contemplados en el libro de Cantares. Y en este sentido vemos que existen varios frutos del Espíritu y la palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y los frutos que aquí aparecen son la sinceridad, la dependencia o entrega, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza y el compartir. ¿Sí? Esos son los frutos del Espíritu que todos nosotros estamos llamados a dar. Pero al final del día, lo que más importa es que el Señor Jesús siempre nos dejó un ejemplo claro antes de pedirnos a nosotros el renunciar a algo. Yo no sé si ustedes lo han asimilado durante todo este tiempo que hemos estado estudiando estas cosas, pero no hubo una cosa que Jesús no nos llame a nosotros a rendir que Él no haya rendido. Con excepción quizás de nuestros pecados, porque Él no pecó. Pero lo que sí hizo fue tomar sus pecados y hacerse pecado por nosotros. Y llevarlos justamente encima de Él, nuestras transgresiones, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestros enojos, todas las cosas que nosotros tenemos, Él lo único que sí ha hecho es recibirlas para darnos a cambio de su perdón y su sangre. Y cuando vemos esta parte de aquí, yo quiero que nosotros tratemos de enfocar estos frutos del Espíritu desde la perspectiva de lo que hizo Jesús y que nos dejó a nosotros como ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Están ahí todavía? Amén. Amén. Muy bien, listo. Entonces, amén, amén. Perfecto. Entonces vamos a ir a tratar de enseñar o entender qué cosas son los frutos. Fruto dice el original en griego, dice que es aquello que se origina de o que viene de algo o de alguien. Es decir, es una extensión del corazón, ¿verdad? Por eso nosotros no podemos decir de que los frutos son las obras que yo hago, aunque la forma de manifestarse de los frutos es a través de las obras. No sé si me voy a entender con lo que estoy diciendo. Es decir, dice acá la definición que fruto es una extensión del corazón, es decir, es un reflejo de lo que hay dentro de mí. Por lo tanto, como mi corazón es, si fuese el caso, es puro, lo que voy a reflejar como una extensión de mi corazón va a ser pureza. ¿Sí? Entonces podemos decir que no es porque yo haga una obra de pureza que necesariamente mi corazón es puro. ¿Sí, sí me doy a entender? ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok, entonces en ese sentido es un efecto o resultado de, esa es la definición. Es el resultado de un proceso. En griego, como le decía, la palabra fruto es karpos y dice que es un hecho, una obra, una ganancia, una utilidad. Es también gratitud y es también alabanza. Entonces,
por favor, acompáñenme a leer Mateo. Vamos a leer el libro de Mateo en el capítulo 7. Mateo en el capítulo 7 y vamos a buscar el versículo 16, del 16 al 20. Mateo 7 del 16 al 20. El que lo tenga primero puede leerlo, por favor. Amén. Amén. Por favor, 16, ¿verdad? sí, por favor, del Por sus 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Amén. Así, en el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Perdón. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Amén. Exactamente. Entonces ahí él vuelve a repetir justamente lo mismo que dice en el versículo 16. ¿Sí? Él nos hace esta analogía para que nosotros entendamos y podamos nosotros de alguna forma tratar de juzgar las cosas desde la perspectiva de la visión del Señor. Es decir, hay todo tipo de árboles, ¿sí? De las cuales nosotros nos alimentamos, si pudiéramos compararlo de esa forma. Y si lo llevamos a nuestra realidad, tenemos todo tipo de ejemplos de personas a las que seguimos, de personas a las que admiramos. Puede ser, digamos, nuestros líderes, nuestros pastores, nuestras iglesias, o puede ser en otros ámbitos, ¿sí? Al final del día podemos ver esos ejemplos reflejados en las personas. Pero todo aquello que nos priva de alguna verdad o nos seduce al error, sea cual sea la pretensión, siempre lleva a un final y que es el dañar nuestras almas. Entonces tenemos que tener sumo cuidado para tratar de identificar cuando nosotros estamos ante ciertos tipos de personas que aparentemente tienen buenos frutos porque se miran árboles frondosos y ricos para comer, como dijo la mujer en el huerto, pero que al final lo que trata de hacer o el camino por el cual nosotros seguimos, si seguimos ese tipo de árboles, ¿sí? Por no decir ejemplos, es el hecho de que vamos a ser dañados en nuestras almas. Por ejemplo, vemos ejemplos de congregaciones donde, digamos, líderes o pastores abusan de su congregación, de manera que hay muchas personas que vienen dañadas justamente por eso. O inclusive nosotros como personas cuando tenemos algún tipo de argumentación con personas de otros tipos de religiones u otras creencias distintas a las nuestras, al final lo que termina pasando es que vienen eso en vez de atraerlos hacia la verdad, tratamos de imponer nuestras ideas de una forma absoluta y eso termina sucediendo en una medida en nuestra alma. Entonces, en ese sentido, el Señor nos da una buena norma para que nosotros podamos descubrir aquellas personas o aquellas doctrinas o aquellas situaciones en las cuales lo que hacen es seducirnos. Y la manera en cómo nosotros encontramos esto está en Primera de Tesalonicenses, vamos a ir ahí para que encontremos esta parte. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, en el verso 21, perdón, en el verso 21. Hay una forma específica en la que nosotros debemos de comenzar a entender y a tratar de mirar con los ojos de nuestro entendimiento qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Si alguien tiene la versión de Primera Tesalonicenses, por favor, en el capítulo 5, 21, versículo 21. Mari. Examinadlo todo, retened lo bueno. Exactamente. Esa es una clave, esa es una gran llave que nosotros debemos de tener. ¿Qué es lo que normalmente siempre pasa? Nosotros cuando vamos a nuestras congregaciones, y digo en términos generales, o cuando escuchamos alguna prédica o alguna enseñanza, y nos quedamos con lo que la persona o el predicador está diciendo, y no vamos a examinarlo todo a través de la Biblia para saber si lo que nos están diciendo como afirmación
es correcto y se sustenta en la palabra del Señor. Y dice aquí retener lo bueno, es decir, la palabra retener en ese sentido lo que dice es sostener, agarrar, poseer, retener para mí. Eso es justamente lo que yo debo de hacer, porque obviamente en algunos casos hoy día, hoy día no, solamente digamos en el transcurso de la historia, han habido muchas teorías de error y engaño. Es decir, te dan una porción de algo que nosotros entendemos y vemos que está en la Biblia, pero la aplicación de eso está de una manera equivocada. Y aquí el Señor nos muestra y nos dice, examínenlo todo. ¿Y por qué? Porque dice al final, como lo leímos en el versículo que estábamos leyendo, dice, examínenlos todos, porque por sus frutos los vamos a conocer. Entonces, miremos por un lado lo tremendo de esta comparación que el Señor hace en el sentido de que nosotros vamos a conocer al árbol por su fruto. Y yo les pregunto, ¿no siempre es posible discernir o saber un árbol por la abundancia del follaje que pueda tener o lo lindo que lo vemos o cómo está florecido, ni porque es un árbol robusto, ni porque tiene unas ramas grandes, qué sé yo, y lindas, sino que lo vamos a conocer justamente por el fruto? Porque cada árbol, como decía ahí, da un fruto, no según su especie, no solo según su especie, digamos, sino que también según su condición. Yo aquí tengo, por ejemplo, un árbol de papaya, 2 árboles de papaya, y no hemos podido nosotros comernos un buen fruto de esos árboles de papaya, a pesar de que da frutos, pero tiene aparentemente algún tipo de hongo, alguna cosa que al final lo que nosotros probamos de comer la fruta, perdón, siempre sale amarga. Entonces hemos tratado de echarle cualquier otro tipo de, obviamente no, mis artes finqueras ahí no me ayudan a mí a poder, digamos, salvar la papaya, pero es un tema, digamos, mío. Pero si ustedes ven el árbol de papaya, se mira bonito, está cargado de frutos, los frutos se miran amarillos, pero cuando uno los va a comer, sabe amargo. Algo pasa con ese árbol. Entonces, es la misma comparación que nosotros también tenemos aquí. Es decir, el Señor Jesús es siempre el mejor ejemplo de todos y nos insiste a cada uno de nosotros que mantengamos siempre presente la ecuación de el árbol y el fruto. O sea, así cuando nosotros veamos alguna cosa, acordémonos de esta analogía que él hace el Señor, y esa ecuación es, si es un buen árbol, va a dar un buen fruto. Si no es un buen árbol, no va a dar un buen fruto. Y eso también hagámoslo no solamente para los terceros, sino también para con nosotros. ¿Sí? Si se conoce la especie del árbol, vamos a saber qué fruto esperar. Es decir, si nosotros sabemos que este es un aguacate, no sé cómo se llaman los aguacates Hass, no vamos a esperar un aguacate distinto al aguacate que el árbol de Hass debería estar dando, ¿no? Así que no hay que esperar uvas de los espinos, ni tampoco higos de los abrojos, como lo menciona la Escritura. ¿Por qué? Porque no es conforme a sus respectivas naturalezas el producir esos frutos. Entonces, no esperemos que de mí van a salir cosas buenas si lo que estoy alimentándome no es de la palabra. ¿Sí? Hay una frase que dice que nosotros somos lo que vemos y nosotros no somos lo que sabemos, porque sabemos más de lo que somos. ¿Sí? Entonces, lo más importante no son las apariencias, sino justamente el fruto que nosotros producimos. Y recuérdese que cuando hacíamos que el fruto era algo que sale de nosotros, de nuestro corazón. Entonces, las apariencias, como les decía, no son lo más importante, sino el fruto es lo más importante porque es lo que nosotros producimos. Entonces, un corazón malo, ¿qué puede producir? Espinos y abrojos, ¿sí? No hay ningún provecho. Es algo nocivo y es destinado al fuego. Es decir, pensemos, no sé, quizás en alguna persona, digo, que no fuésemos nosotros mismos, que nosotros podamos decir, esa persona tiene un mal corazón. ¿Por qué nosotros decimos que esa persona tiene mal corazón? Porque, bueno, vive solamente enfadada o enfadado o hace acciones que no son coherentes o tiene un mal carácter, lo que sea. Ahí nosotros podemos denotar cuál es el fruto que tiene. Las buenas obras son el buen fruto. Así las uvas, por ejemplo, son frutos agradables, los higos son frutos agradables y son provechosos para nosotros. Es exactamente la misma comparación. En ese sentido, las uvas hablan, por ejemplo, de entrega y los higos hablan justamente de compartir. ¿Sí? Este buen fruto nunca puede esperarse un mal, porque al final, cuando nosotros vamos a comernos un higo, y si lo preparamos en un dulce o demás, siempre vamos a saber qué esperamos de ese fruto que nosotros vamos a comer.
Y finalmente debe ser tenido por fruto de un árbol lo que este árbol produce de forma natural. Es decir, no de una manera obligada. Porque cuando hacemos algo que es obligado, que no es conforme a nuestra naturaleza, ese fruto no va a dar buenos resultados al final. Es como la papaya, se mira muy bonita, va a pintar amarilla muy lindo, pero al final, cuando te lo comes, sabe amarga. Porque no es algo, hay algo en ella que está impidiendo que la naturaleza del fruto que ella debería dar esté fallando. Y así pasa cuando nosotros forzamos o nos forzamos a hacer cosas que no están en nuestro corazón. Lo cual no significa con esto que no debamos nosotros de tratar de intentar hacer las cosas bien, porque precisamente eso es lo que nosotros estamos haciendo, tratando de imitar a la persona del Señor Jesucristo, pero también tiene que ver la intención de nuestro corazón. Cuando llegó un maestro de la ley, le preguntó, o un escribano, no me recuerdo ese maestro de la ley, un escribano le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, ¿cómo lees? Y a mí me pareció extraño la forma en la que él le respondió, cuando le respondió Jesús, cuando le dijo, ¿cómo lees? Es decir, ¿qué tiene que ver cómo lees en relación a qué debo de hacer para poder ganarme la salvación? Entonces, cuando Jesús le dijo cómo lees, lo que le estaba diciendo es cuál es la intención con la que tú estás leyendo o cuál es la intencionalidad con la cual estás haciendo lo que estás haciendo. Entonces, si no hay una intención sana en nuestro corazón, obviamente nuestro fruto, por muy bonito que aparentemente sea, va a ser un fruto amargo. ¿De acuerdo? El árbol, como al hombre, no se le conoce por un acto en particular. Es decir, yo me recuerdo lo que decían, por ejemplo, de este personaje, ¿cómo se llama? El Padrino, ¿no? Que para los días de Navidad venía y llenaba camiones de pavos y se iba a repartirlo ahí en el Bronx, en Nueva York, para que todas las familias estuviesen contentas. O lo que hacía, por ejemplo, este famoso Pablo Escobar, que le daba dinero a medio mundo para tratar de celebrar ciertas cosas, pero al final lo que estamos viendo ahí es que es algo muy elaborado lo que se está haciendo. Y en ese sentido, nosotros como hombres o como seres humanos, nosotros tenemos que dar un fruto en una conducta constante durante todo el tiempo. Y en ese momento lo que tenemos nosotros es tratar de poner por obra la palabra. ¿No somos perfectos? No, tenemos nuestro temperamento y lo hemos estudiado. Seguramente se van a salir los animales de la jaula como lo hemos estudiado, pero el tema es que si nuestra intención es correcta, lo que vamos a venir es que el Espíritu Santo nos va a reprender y nosotros vamos a venir a pedirle perdón al Señor de esos frutos que nosotros estamos dando. ¿Preguntas hasta aquí o comentarios? Amén. Adelante. Solo tengo una pregunta con relación a la sinceridad. Sí. Yo me he topado con personas que son cristianas que aparentan, pero como bien dice aquí, por el fruto se conocen. Amén. La pregunta es, ¿qué se hace o cómo se actúa con estas personas? Ok, esa es una muy buena pregunta. Y creo que en la manera en que vayamos desarrollando el tema con nosotros dones del Espíritu, vamos a ir viendo cuál es la respuesta. Porque si se fija aquí, Juanito, aquí vamos a encontrar algunos de los frutos que nosotros, con los cuales nosotros debemos de responder ante situaciones como esa. Por ejemplo, si nosotros, si hay paciencia, si hay bondad, si hay mansedumbre, si hay gozo, si hay paz, lo que podemos de alguna forma es tratar de ministrar esos frutos a esta persona de forma que tal que nuestra actitud hacia ellos los reprenda, no necesariamente nuestras palabras. ¿Ok? Sí, esa podría ser una buena forma de poder. Testimonio. Exactamente, porque a veces dice la Biblia, una palabra afable calma la ira, algo así, aplaca la ira. Si venimos y hay una persona que está exaltadísima, lo que sea, y nosotros hablando del espíritu, hablando la palabra blanda. La palabra. Bueno, aquí mi esposa me está ayudando, pero bueno, la cosa es de que depende de cómo nosotros reaccionemos ante ciertas cosas, pero lo más importante, Juanito, es tratar, nuevamente, como decía el Señor, es examinémoslo todo. Si la persona que está haciendo estas cosas lo está haciendo con una intención que no es la correcta, de alguna manera nosotros podemos decirle a esa persona sin caer en juzgarlos,
lo que nosotros estamos pensando que pudiese estar pasando en esa parte. O simplemente con nuestra actitud o nuestra manera de ser, puede reprenderlos. Una muestra de eso, te lo puedo decir, es el mismo Señor Jesucristo. Cuando llevaron delante de él a esta mujer que había sido encontrada en adulterio. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? El Señor, siendo él una persona que cumplía la ley, ¿qué es lo que debió haber hecho el Señor Jesucristo? Si hubiese ido estrictamente formal. ¿Cuál era la forma en que tenía que haber actuado el Señor Jesús ahí? Apedrearla igual que apedrearla, exactamente. ¿Pero qué fue lo que hizo? La perdonó. Él tuvo bondad, ¿sí? Él tuvo compasión, él tuvo amor hacia esa persona y lo primero que dijo es, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, eso podría ser una forma de poder responder o reaccionar en esa parte. Ahora, justo, adelante, Juanito. Perdón. Si el fruto, como lo comentaste, es lo que nace del corazón, se puede comparar con lo que uno siembra. Por supuesto. Y esa es una muy buena comparación. Ajá. Porque, digamos, dice la Biblia, siembra vientos y ¿qué vamos a cosechar? Vientos. Tempestades. Okay. Eso es lo que dice. Por eso yo les decía, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Qué estamos comiendo? Porque no hay manera, el pastor decía este domingo, algo me llamó la atención en la prédica del domingo. Él decía que él tenía en su estudio un sillón donde vino y se sentó la líder de nosotros, que ya murió, y que dio esta enseñanza aquí cuando vino aquí a Guatemala. Y la señora, puchecas, autora de más de cientos tantos libros, muchos de los que hemos estado estudiando aquí y demás. Y él decía, por más que yo me siento en esa silla, a mí no se me pegan las cosas de la doctora Hicks. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Por más que nosotros querramos solamente ver las cosas sin oírlas, sin que bajen a nuestro corazón y que sin que nosotros tratemos y procuremos, dice la palabra, ponerla por obra, muy difícil va a ser que haya un cambio en nuestros corazones. ¿De acuerdo? Entonces, porque eso tiene que ver justamente con eso. Entonces, yo debo de alimentarme de la palabra, debo de orar, debo de tratar de poner por obra la palabra, de forma que eso en algún momento va a comenzar a producirse en automático. Ervin. Adelante, Gilberto. Sí, fíjate que a mí por eso me encanta la palabra cuando el Señor compara con la naturaleza o con respecto a las siembras, para explicarnos algo, porque así pasa con el árbol de jocote, el que se da para Semana Santa. El árbol tiene que ser alimentado y nutrido para que dé una buena cosecha en la época seca. O sea, lo que es el invierno, el árbol se viste bastante y se pone bien frondoso, pero es por lo que se está alimentando. Y depende de la alimentación que uno le dé al árbol, así es la calidad del fruto, ¿sí? Entonces, la analogía que yo hago es que, cabal, lo que vos decías, el fruto que nosotros demos va a depender de qué nos estamos alimentando. Exactamente. Nos alimentamos de la palabra de Dios, de su presencia, y todo vamos a dar los frutos que Él espera de nosotros, ¿verdad? O vamos a dar un buen fruto. Por eso es que el Señor siempre compara lo de dar frutos con la naturaleza, es por eso, porque depende de la nutrición que el árbol tenga, así van a ser sus frutos. Totalmente de acuerdo. Decía un amigo mío de Nicaragua que vino, mira, yo estoy preocupado. Y le decía yo, ¿por qué? No, porque mi mujer ahora solo pasa viendo este canal, ¿cómo se llama? ID, ¿qué? Investigation Discovery. ID Investigation Discovery. Ajá, le digo, ¿qué tiene malo? No, me dice que ahí solo salen escenas de cómo planean matar a los esposos. Entonces, poniendo una comparación en ese sentido, decirte, ojo con lo que está viendo, porque al final de cuentas, como les decía, y tiene mucho sentido en el sentido de lo que dices, nosotros somos muchas veces lo que vemos. ¿Sí? Y eso es importante, lo que vemos y lo que oímos, ¿sí? Pero digo, esa es una analogía al revés, ¿no? Pero entonces, entrémosle al fruto de la sinceridad, ¿sí? Sinceridad, dice la definición, que es algo que es verdadero, que es algo que se hace a la luz, es decir, no se esconde, que es veraz,
Si no tiene ninguna sombra de duda, es real, es veraz, ¿sí? Y eso es una de las principales características o los principales frutos de la persona del Señor Jesucristo, ¿sí? Como Dios, Él es veraz, Él es la verdad. De hecho, Él dice, yo soy la verdad y la vida. Pero también aquí en este momento no solamente lo decía del diente al labio, sino que justamente Él lo era, ¿sí? Y aquí vamos a ver, y quisiera que alguien lea de lo que dice el slide, Lucas 4, 16, 21, por favor. Donde dice, a partir del versículo 16, dice, vino a Nazaret. ¿Alguien que pueda ayudarme, por favor, a leerlo? Amén. Adelante. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Tremendo. Así es. Si nosotros vamos y revisamos en la Biblia, creo que en todo el Nuevo Testamento, si lo vemos, está reflejado la verdad y la sinceridad del Señor Jesús. O sea, no hay duda de eso, de ninguna forma. Y tratar de explicar a qué podemos pasar, no sé, días enteros en ver el fruto de la sinceridad en la persona del Señor Jesús. Pero digo, yo escogí este versículo porque primero fue como Él comenzó su ministerio. Si se fijan, fue justamente la forma en cómo Él inició. Y coincidentemente, entre comillas, por supuesto, porque no existen coincidencias en Dios, al subir o al llegar a la sinagoga, el día que le tocaba ir, le tocó a él pasar a leer una porción de la palabra que tocaba ya en ese día. Y se recuerdan de que en las sinagogas se estudia digamos, en un orden cronológico las cosas que ellos van estudiando, ¿no? En las sinagogas. Esa es la costumbre que ellos tenían. Entonces Jesús lo que hizo fue que cuando abrió el texto que le tocaba leer era la profecía de Isaías 61, ¿no? En los versículos 1 y siguientes. Pero, y en este caso aquí lo estamos viendo como Lucas trata de agarrar esta versión que él narra y le agrega esa frase del versículo 21 cuando dice y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él fue sincero con las personas todo el tiempo. Él habló verdad todo el tiempo. Y tenemos que estar totalmente seguros de que, como les decía, en Dios no existen las casualidades. Es decir, así fue como Dios dispuso que fuese este texto que le correspondía leer ese día en específico y que habla de una manera tan clara, tan meridiana del Mesías y de la obra que iba a llevar a cabo en ese mundo. Es decir, en ese mismo momento que el Señor Jesús estaba en esa sinagoga haciendo esto, Él de una sola vez, haciendo cumplir esa profecía, le dijo, miren, esto es lo que yo vengo a hacer. Le digo, voy a hacer esto, lo otro, es el plan de trabajo del Señor contemplado en el versículo de Isaías 61, del 1 en adelante, ¿sí? Y este es un muy buen ejemplo de sinceridad al decir siempre la verdad, como lo dijo el Señor Jesucristo. Y en el texto que nosotros acabamos de leer dice, vemos las cosas o el plan que tenía trazado, es decir, cómo había de ser capacitado el Señor Jesús, el Mesías, para cumplir la comisión que Dios le había enterado. Y dice en el versículo, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Todos los dones, toda la gracia del Espíritu Santo estaban sobre él. ¿Y cuándo fue que sucedió ese momento? Y aquí quiero hacer una claridad antes de abrir el micrófono. Sabemos de que él no se podía desprender de la divinidad, pero su divinidad estaba encerrada en sí mismo.
Pero ¿cuándo, en qué momento de lo que nosotros hemos venido estudiando, vimos que el Espíritu Santo de Dios estaba sobre él? No solamente en él. ¿Se recuerdan? En el bautismo. En el bautismo, exactamente. Ahí dice que de forma corpórea le descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y Dios mismo le dijo, este es mi hijo amado. Es decir, en ese mismo momento, él fue ungido, donde tenía, digamos, la capacidad completa dada por Dios en él, de una forma sin medida. Y si vamos y leamos y buscamos Juan 3:34, ahí confirma esa porción, pues, porque en el caso nuestro, pues obviamente nosotros no tenemos tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo se llama? O más bien los profetas que existían antes de la venida del Señor Jesucristo y hasta antes que el Espíritu Santo fuese derramado sobre nosotros, la medida del Espíritu Santo sobre las personas era, digamos, muy limitada. Se fijan, Sansón solo lo tenía por ciertos momentos. Saúl lo tuvo en algún momento. El mismo rey David, cuando era lleno del Espíritu Santo, hacía todas estas cosas, los salmos y todo lo demás, pero no era que el Espíritu lo ungía como nos unge a nosotros, igual que al Señor Jesucristo, de la misma manera, salvo que nosotros lo aceptemos, ¿no? Entonces, si alguien ve Juan 3:34, por favor. Adelante. 3:34. Sí, señor. Gracias, Armando. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Dice, pues Dios no da el Espíritu por medida, es decir, lo da de manera ilimitada. A eso se refiere justamente. Es decir, aquí no tenía ninguna medida en la persona del Señor Jesús. Y de esa manera lo estaba capacitando cuando dice el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y cómo habías de ser comisionado? Por eso dice en la continuación de ese mismo versículo, dice, por lo cual me ungió. Es decir, ungió es, me ha enviado. Ser ungido significa ser consagrado, ser separado para hacer una obra específica. En este caso, para el trabajo que Dios le había delegado, Dios el Padre le había delegado al Hijo para que viniese a hacer en esta tierra y que tuviese las suficientes cualidades en él para poder ejecutarla y llevarla a cabo. ¿Alguien más podía, aparte de la persona del Señor Jesucristo, haber venido a hacer lo que Jesús hizo para poder darnos salvación? Definitivamente no. Es decir, solamente el Hijo de Dios encerrado en un cuerpo de hombre pudo haber venido a hacer eso que él hizo. La otra cosa cuál fue la hora a la que fue llamado. Si vemos, aquí fue llamado y capacitado, ¿para qué? Para predicar, como dice ahí, para proclamar, ¿sí? No, miremos la insistencia en el ministerio que hace referencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque él había de predicar el evangelio, y el evangelio significa la buena noticia a los pobres, a los conscientes de su dependencia de Dios, porque a veces también nosotros confundimos cuando decimos a los pobres, nos referimos a las personas que no tienen recursos económicos, y no estamos necesariamente hablando de hecho, no habla de eso. Los pobres a los que se refiere ahí son los pobres en espíritu, que habla el libro de Sofonías. Vamos a buscar aquí a Sofonías 3:12. Habla justamente de eso, y que lo vimos, digamos, en las bienaventuranzas, cuando veíamos que decía, bienaventurados los pobres en espíritu. A esos pobres que son conscientes de la dependencia de Dios, es a quien Jesús viene a buscar y a predicar. Cuando nosotros, sus ovejas, escuchamos su voz, nosotros lo aceptamos y lo reconocemos. El proceso es ir a desconvertirnos de lo que nosotros somos, si existiera esa palabra, y convertirnos en pobres. Y pobre significa dependiente. Si ustedes ven, desafortunadamente, el ejemplo que les voy a poner, una persona pobre, ¿cómo lo identificamos? Un mendigo, ¿cómo lo identificamos? ¿Qué está pidiendo? Está extendiendo siempre su mano. Hay una dependencia de lo que otras personas querramos nosotros darles, de lo que nosotros tenemos. Ahora, justamente en estos momentos de pandemia, vemos mucha gente pidiendo en las calles que no tienen para ni siquiera para abrigarse o para comer. Eso es una dependencia de la caridad y de la bondad de las demás personas que puedan ir a darles algo.
es exactamente lo mismo que el Señor desea en nosotros. Por eso Él fue llamado a esa obra. Y dice Sofonías 3:12, dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Porque por eso dice que nuestra confianza está en Jehová. Él es nuestra torre fuerte, ¿sí? Y eso está en relación a lo que vimos en Mateo 5:3, en relación a la parte de la bienaventuranza, ¿sí? Y otras cosas que dice que a estos, es decir, a los pobres, tenía que predicar la buena noticia. Y la noticia era de liberación. ¿De liberar a quién? A los cautivos y a los oprimidos, según lo que leímos. El Evangelio, definitivamente, la palabra de Dios es una proclamación de libertad. Porque dice la Biblia, en esto eran ustedes, cuando se refería, digamos, a cómo nosotros éramos y todas las cosas que hacíamos. Pero ahora han pasado de tinieblas a luz, ¿sí? Y justamente ahí nos da a nosotros libertad. Dice, como la de Israel, digamos, cuando fue sacado en Egipto, ¿se recuerdan? Él lo trajo de esa esclavitud que tenía y le trajo a libertad. Así mismo pasó con Babilonia, y así mismo varias referencias que estaban plasmadas ahí en la Biblia. Entonces, es una liberación de la peor de las esclavitudes. ¿Y cuál es la peor de las esclavitudes? Pregunto. ¿Cuál es la peor esclavitud que nosotros tenemos? El pecado. Es decir, el pecado no es otra cosa más que la carne, es decir, nosotros mismos, nuestras actitudes. ¿Sí? Eso es justamente lo que nosotros tenemos dentro de nuestra forma de ser, nuestra carne. Siempre que nosotros estemos aquí metidos en este estuche, diría alguien, vamos a tener siempre esa debilidad. Y es lo que nos hace a nosotros ser esclavos. ¿Se recuerdan cuando Pablo decía, es que dentro de mí existen dos leyes, existen dos cosas que me arrastran? Una es que yo deseo hacer el bien y el bien que yo deseo hacer no lo hago. Miserable de mí, dice Pablo, pero al final de cuentas él dice que justamente eso no importa porque él va prosiguiendo a la meta para poder lograr hacer las cosas que debe de hacerlas. Solo que él es consciente de la necesidad de la dependencia del Señor y de esa necesidad de ser libre, y en cada momento que nosotros vamos avanzando, una medida de esa libertad nosotros vamos obteniendo. Porque, a ver, si nosotros nos comparamos contra lo que nosotros éramos cuando conocimos al Señor, y como diría alguien por ahí, si no hay ninguna señal de progreso entre el día 1 que fuimos nosotros salvos al día de hoy, si no ha cambiado absolutamente nada, entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero si a partir de que nosotros comenzamos a tener una relación con el Señor hasta el día de hoy, donde el Señor nos ha traído, han habido cosas de las cuales el Señor siempre nos va haciendo libres. Libre de alguna atadura, libre de otra cosa, pero nosotros como seres humanos siempre lo que hacemos es ir a tratar de volver al pecado, a meternos en el charco otra vez y ensuciarnos, a recoger, como dice la misma Biblia, vuelve el perro al vómito. Y eso es lo que nosotros de alguna forma hacemos cuando venimos y recogemos de aquellas cosas que el Señor ya nos había hecho libre, ¿sí? Habla de la iluminación, es decir, de la recuperación de la vista. Nosotros a ciencia cierta podemos ver con los ojos naturales, pero ¿qué pasó con Pablo? ¿Se recuerdan cuando Pablo fue, el Señor Jesucristo se le presentó? Que dice que cuando cuando oraron por él, ¿qué fue lo que les pasó? ¿Qué cayeron de sus ojos? Como escamas de sus ojos. ¿Sí? Y eso justamente es lo que nosotros teníamos antes de tener la visión puesta en el Señor, porque dice la palabra que nosotros llamábamos a lo bueno, lo llamábamos como malo, y a lo malo nosotros lo llamábamos bueno. Y estoy hablando, digo, yo sé que lo hablo primeramente para mí, porque justamente ese era yo. Decía, bueno, ¿y qué tiene de malo hacer esta cosa? ¿En qué puedo yo afectar si estoy haciendo esta otra cosa? Pero claro, obviamente tenía esa ceguera espiritual que no me permitía a mí poder ver las cosas tal cual son. En ese sentido, es justamente lo que él viene, el Señor Jesucristo dice, a recuperar la vista de los ciegos, vino a dar a luz a los que estábamos nosotros en tinieblas, y vino a darnos también la vista, como también lo hizo naturalmente a aquellas personas que eran ciegos. Entonces, en ese sentido, vino Jesús a decirnos, yo tengo un colirio que les va a servir para esa ceguera que ustedes tienen, que es la sangre del Señor Jesucristo, ¿sí? Y si nuestra oración es, Señor, que sean abiertos mis ojos al final del día, eso nos va a ayudar que podamos nosotros recibir esa vista que todos nosotros necesitamos. Y otra de las cosas que vino a hacer también es Jesús a predicar, eso fue un jubileo especial. Jubileo es un año favorable al Señor, ¿sí? Esto se relaciona con esta fiesta del jubileo que se celebraba cada 50 años, donde tenían que incluso liberar a los esclavos y todo lo demás.
Pero este jubileo en el que vino a proclamar el Señor Jesús es doblemente especial, porque Él lo que vino a decirnos es que el Dios a quienes habían o hemos todos ofendido, estaba dispuesto y estuvo dispuesto y está dispuesto siempre a reconciliarnos con Él mismo para llevarnos de regreso a casa. Y la única manera en la que nosotros podamos ser reconciliados con Dios, la única forma que podamos nosotros tener como mediador es a través de la persona del Señor Jesucristo. No hay otra forma. No podemos ir al Padre si no es a través del Hijo. ¿Se recuerdan cuando nosotros miramos el tema de las ovejas? Que decían, ninguna oveja, ¿cómo se llama? Si viene el ladrón y no entra por la puerta, es un salteador. Y dice que ese no es a quien deben de seguir, porque justamente lo que está haciendo es tratando de brincarse el camino para ir a Dios, que no es a través de la persona del Señor Jesucristo. Vino como un médico, también vino como médico, porque Él dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí? Que vino a ofrecer descanso a las personas que estaban trabajadas y cansadas y fatigadas, ¿sí? Por el peso del pecado y la corrupción de la carne. En Mateo 11, 28, Mateo 11, 28, habla justamente de eso. No sé si alguien logró ya llegar a Mateo 11, 28, del 28 al 30, por favor. Muy bien. Adelante, Juanito. Gracias. Mateo 11, 28. Sí, del 28 al 30. Ok, ahorita. Dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ok, ¿y el 30 dice? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Si ven aquí, vemos otro mapa metido dentro de estos dos versículos. Primeramente él dice, porque aquí habla dos veces del reposo. Primero habla del descanso al inicio y segundamente habla del otro descanso. Es decir, ¿por qué son diferentes estos descansos? Porque la primera dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y cargados. Entonces, cuando nosotros vamos con nuestras cargas y estas cosas difíciles que nosotros enfrentamos, lo primero que Él hace es que nos hace Él descansar. Es decir, nosotros tenemos, y la palabra descansar aquí significa reposar, dice permanecer, refrescarse, confortar. Eso es lo que significa la palabra reposar. Pero luego dice, después de que ya descansamos, después de que ya llegamos, de que Él tomó nuestras cargas y esas cosas que nos agobiaban y nos dio esa libertad, dice luego que lleven ahora, una vez que ya se quiten mis cargas, las cargas que ustedes traían, ahora yo les doy mi carga. Lleven mi yugo sobre ustedes. Y dice que dice el versículo siguiente, la parte siguiente dice, y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, cuando nosotros aprendemos de Jesús, que Él es humilde y manso de corazón, ¿sí? Manso y humilde de corazón, dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya en ese sentido, nosotros vamos a encontrar, no nos va a dar, sino que nosotros vamos a encontrar ese tesoro, que es el descanso para nuestras almas. Y vamos a entender en ese momento que siempre que estemos con el Señor Jesucristo y permanezcamos en su camino, nuestro yugo va a ser fácil y nuestra carga va a ser ligera. ¿De acuerdo? Así que finalmente en este versículo que nosotros estamos estudiando de Lucas 4, 16 y 21, vino también como un gran redentor. No solo vino a proclamar libertad para los cautivos, sino que realmente nos dio libertad a nosotros los oprimidos. Porque si se fijan, todos los profetas que vinieron antes del Señor Jesucristo, ellos vinieron a proclamar esa libertad. Pero al final fue Jesucristo el único que tuvo la autoridad y tiene la potestad para perdonar nuestros pecados. Y esa es la manera en cómo el Señor al final nos pone libre a nosotros, ¿sí? Y de la opresión que tenemos nosotros de parte del enemigo, ¿sí? Y como dice en Isaías 14, 17, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¿Por qué? Porque Él siempre nos mantiene o nos trata de mantenernos aprisionados de nuestros deseos, de todas aquellas cosas que nosotros hemos estado estudiando, ¿no? Es decir, maledicencia, etcétera. Entonces, desde entonces
el Señor Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Así que aquí vemos en efecto puesta de manifiesto, como les decía, a través de estos versículos, la sinceridad del Señor Jesús. Él desde el día 1 les dijo, miren, este es mi plan de trabajo, esto es lo que yo vengo a hacer y lo voy a hacer. Y lo dijo en una sinagoga delante de toda la gente que estaba ahí. Y dice los versículos subsiguientes de Lucas 4, 16, 21, que se quedaban admirados de la forma en la que él hablaba. Entonces, para ir terminando, porque no nos va a dar tiempo de ver otra de los frutos, aquí lo que nos invita, Hebreos 10, 22 dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, es decir, tengamos la absoluta confianza, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso dice Hebreo 10, 22. Entonces, en Hebreo 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que hallemos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pero como les dije al inicio, el trono de la gracia no está a los pies del Señor Jesús, está a la cabeza. Cuando nosotros ya llegamos al asiento de la misericordia que se refiere aquí, es cuando nosotros vamos al trono de la gracia de parte del Señor, donde vamos a recibir esa misericordia y vamos a hallar esa gracia oportuna que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Así que para finalizar el día de hoy, pues como dice aquí, rindámonos a Él. Porque así como dijo Juan 21, 18, que está puesto aquí, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿A quién le dijo esto el Señor Jesucristo? Pregunta de examen, 10 puntos. A Pedro. Muy bien, a Pedro. Y miren qué interesante. Leíamos hace unos versículos atrás que el mismo Señor Jesús tuvo esta conversación con Pedro y Pedro siempre iba tratando de hacer cosas que lo estudiamos cuando vimos el tema de los discípulos, cosas sobresalientes. Él quiso caminar sobre las aguas y caminó, aunque se hundió. Él decía cosas que le salían de la boca de una manera sin pensar a veces, de acuerdo a lo que hemos venido nosotros estudiando. Él quiso ir con él a la cruz y después finalmente lo negó. Pero aquí lo que le dice el Señor Jesucristo es, cuando eras más joven, es decir, cuando iniciaste tu camino, tu caminar conmigo, tú hacías todavía lo que vos querías. ¿Sí? Pero ibas donde vos querías, dice, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Porque esa es justamente la forma en la que el Señor es el proceso. Es una dependencia al final. Es totalmente dependiente. Y la forma en la que dice, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos. Miren, no es extender las manos así, ¿sí? Como para alabanza. No, es extender las manos así. Y entonces es esta forma en la que uno, no sé si me están viendo, pero digamos, la forma de poner las manos al frente es justamente como cuando te van a poner unas esposas. ¿Sí? Y cuando te ponen las esposas, ya vos no vas donde vos querés, sino que te jalan. Y por eso dice, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras, porque esa es una señal de dependencia absoluta en la persona del Señor Jesucristo. Así que eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer para trabajar y entregarnos al Señor de una manera sincera. Así que por hoy ya llevamos un poco más de una hora. Vamos a parar aquí y quisiera abrir el micrófono por si ustedes tienen algún comentario o pregunta sobre lo que acabamos de leer. ¿Preguntas? ¿Aló? Claro. Buenísimo. Bueno, Sí, entonces, adelante, Gilberto. Erwin, yo como te lo decía, a mí lo que siempre me ha gustado es lo del fruto, ¿verdad? Y a mí me cuesta mucho eso porque incluso Glenda me regaña porque dice que a veces soy muy confiado, porque no sé reconocer a las personas por sus frutos, ¿verdad? Y eso
eso siempre nos lleva a equivocarnos acerca de las personas, y máxime con lo que decía Juanito, que a veces nos equivocamos con personas de la iglesia o con personas que dicen ser cristianos, ¿verdad? Entonces es importante que conozcamos este tema de los frutos para no caer en equivocaciones y que no sea lastimado nuestro corazón, porque cuando sucede eso, siempre culpamos a la iglesia, culpamos a los pastores o culpamos a Dios mismo, ¿verdad? Por esta situación. Entonces creo yo que es muy importante que aprendamos a conocer a las personas por sus frutos, ¿verdad? Aló, aló, aló. ¿Aló? Leo, ¿me escuchás? Sí, sí. Yo no le escucho nada a Ervin. ¿Vos lo escuchás? Yo tampoco. Uy, perdón, disculpen, estaba hablando con el micrófono en mute, disculpen. Sí, ¿me escuchan ahora? Sí, Ervin. Ok, entonces lo que les decía, no sé si que lograron escuchar o no, pero yo lo que les decía era que yo aprendí algo que me enseñó a alguien al inicio de mi caminar con el Señor Jesucristo, y él lo que me dijo fue, no pongas las miradas en los hombres, porque los hombres, ese hombre que está ahí predicando en este momento es igual de fallado que vos. Es decir, Otra vez. Edwin, no sé. Y también otra vez se le fue el sonido, ¿verdad? Sí, sí. perdón, en el momento en el que yo quite la mirada de Dios y la ponga en los hombres, en ese mismo momento lo que va a terminar pasando es que yo me voy a sentir mal cuando esa persona me falle a mí o falle en alguien más. Mientras que si yo tengo la vista en Dios, sabiendo que, no sé, Fernando, Gilberto, cualquiera de nosotros, sin ofender a absolutamente a nadie, somos hombres y estamos hechos del mismo material. Por lo tanto, podemos tener las mismas falencias que cualquier ser humano puede tener. Y eso a mí me ha servido enormemente porque de alguna manera, cuando alguien falla, yo entiendo que de alguna forma es porque justamente él también es un pecador igual que yo y tiene sus debilidades. Y por el otro lado, de mi experiencia personal, yo siempre trato de no ir pensando mal de las personas, porque imagínate qué difícil es poder pensar siempre mal de las personas. El hecho de pensar mal de las personas lo que nos va a traer como consecuencia es que vivamos una vida de desconfianza. Y Dios no quiere eso. Es decir, lo acabamos de ver en el estudio acerca de los frutos que nosotros tenemos que tratar de dar. O sea, con nuestro testimonio podemos impactar en las otras personas para que sea Dios quien y el Espíritu Santo que testifique de nosotros y del Señor Jesucristo en la vida de las demás personas. Pero eso no significa tampoco que podamos ser en el otro extremo confiados de todas las personas, porque justamente lo vimos en la palabra que dice que, ¿cómo se llama? Que juzguemos las cosas conforme a la palabra para retener lo bueno. Amén. Fernando, ¿ibas a decir algo? Estás en mute, no te escuchamos. No se oye, Fer. No te escuchamos, Fer. Perdón, no, pero fíjate que cuando dijiste Fernando y Betillo son hombrecitos, entonces yo le decía Armando así, de plano, pero por eso se rió. Sí, no hay problema. Todo nítido, todo bien claro. Mira, ni yo lo hubiera podido dar mejor, vos. Muy bien, buenísimo. Bueno, pues si no hay ninguna otra duda u otra cosa que quieran ustedes agregar, pues, si les parece, vamos a orar por el hijo de Leo.
por Leonardo Isaac. Y si hubiera alguna otra necesidad, pues, me dicen acá.